Shalom hermanos, al pueblo del Elohim viviente que forma parte de esta comunidad y también a los amigos que tienen el anhelo de aferrarse al Elohim de los hebreos y también llegar a formar parte de su pueblo. Les saludo, yo soy la hermana Jirina, vivo en Cuba. Y quería aprovechar este lunes, que es día de oración y de testimonio, para compartir parte de mi testimonio. En algunos momentos he compartido ciertas cosas, pero digamos que hoy quiero ampliar un poquito más. En la escritura, en diversas ocasiones, ahora mismo recuerdo, por ejemplo, en los Salmos, como el salmista decía que él no callaba, que le gustaba proclamar o buscaba proclamar las maravillas de Adonai, testificando de sus obras extraordinarias. Entonces, bueno, estaba ahora justamente viendo un video que les voy a compartir. Un video que su letra significa muchísimo para mí. De hecho, resume el anhelo de mi corazón, el más hondo, y marcó el comienzo de mi llegada a la fe hebrea. Esta canción, su letra, se van a dar cuenta cuando la escuchen, cuando la vean, que para ser, digamos que más maravillosa, la experiencia que tuve con ella, les contaré que en el mes de julio, pues ya yo había venido compartiendo es decir, el mes de julio del año pasado, según el calendario gregoriano, ¿no? Tomando en cuenta el calendario gregoriano. Ya la hermanita Jenny, que es administradora y es conocida por todos acá, la hermanita Jenny y yo habíamos venido compartiendo la inquietud, el sentir, nuestro interés por la cultura hebrea. Y recuerdo que empezamos a compartir ciertas canciones hebreas. Y yo empecé a buscar más y encontré esta canción. Y recuerdo que la noche que yo escuché por primera vez esta canción, me quebranté de una manera inexplicable. En ese momento éramos cristianas todavía. Nuestro entendimiento estaba tan entenebrecido. Y nosotras creíamos que estábamos bien. De hecho, queríamos ayudar a cierto joven adventista que, a nuestro ver, él estaba mal porque estaba en el adventismo. Nosotros no, nosotros estábamos bien. Ignorábamos que estábamos ante la vista del Elohim de los hebreos y él tenía planes para nosotras. Entonces, esa noche que yo escuché esta canción, me pasé no sé qué tiempo llorando. Fue algo inexplicable. ¿Por qué fue algo inexplicable? Porque un cristiano normalmente no tiene por qué quebrantarse en una canción hebrea que habla de Torah, que es algo que de hecho los cristianos no toman en cuenta, que habla de la verdad según la Torah. Y yo no sé por qué, voy a decir, en ese entonces yo no sabía por qué, yo no sabía por qué yo sentía eso en mi interior. Era como algo que se había despertado en mí, que me hizo humillarme esa noche
y volver la letra de esta canción un clamor que repetí no sé cuántas veces. Recuerdo que me aparté y cabeza en tierra, bueno, en el piso, pero humillada de esa manera, empecé a cantar esta canción y a volverla mi oración. Lo extraordinario es que esa noche fue la primera vez que hablé con Daniel. De tantas personas a las que yo pude haberme acercado para hablar, Adonai justamente me llevó a hablar con Daniel. Y nunca no podía olvidar jamás esa primera plática. Fue confrontativa, porque como bien le dije, yo creía que estaba bien. De cierta manera, pues había asumido, como han asumido muchísimos cristianos, que estaba en el camino de la verdad. Y aunque el sentir de mi corazón era genuino en relación al Eterno, aunque yo en ese entonces le llamaba, bueno, como le suelen llamar a todos los cristianos, yo no me imaginaba mi necesidad. Yo no era consciente de mi necesidad y de cuán distante estaba realmente de la verdad. Esa noche cuando hablé con Daniel, fue un despertar. Removió algo, es decir, siguió removiendo, porque ya esta canción, como les comentaba, había removido algo en mí. Y hablar con él fue como, digamos que la respuesta de ese clamor, porque me encuentro con un instructor de la Torá, pero no cualquier instructor. Y yo hablando con él acerca de esta persona que queríamos ayudar, él me confrontó haciéndome ver que era yo la que necesitaba ayuda. Porque si creía que mi forma de fe en aquel entonces era la correcta, estaba peor que esa misma persona que yo estaba queriendo ayudar. Yo le agradezco a Adonai porque él obró en mí de una manera que yo no fui rebelde. Digamos que yo no estaba buscando la verdad, pero cuando empecé a escucharla fue como cuando te echan un cubo de agua fría y despiertas y abres los ojos y te das cuenta de tu condición, de tu verdadera condición y de tu verdadera necesidad. Y yo estaba así, estaba sorprendida, tenía no sé cuántas ideas me pasaban por la cabeza, pero no cerré la puerta y di mi espalda y dije, bueno, él dice todo eso, pero yo sé que yo estoy bien, como muchos hacen y dicen, creen que ellos están bien. Cuando son confrontados por la Emet o con la Emet Hybrid, siguen creyendo que están bien y que son los demás los que están mal. Yo no hice esto. Empecé a investigar, empecé a buscar, le compartí todo lo que había sucedido a Jenny y Jenny tenía el mismo espíritu, o digamos que reaccionó de la misma manera que yo. Enseguida unimos interés en comprobar, en corroborar, empezar a leer, a buscar. Y a medida que fuimos encontrando, más maravilladas estábamos. A la vez
fue un shock, pero era que paso que dábamos, paso que más, es decir, mientras caminábamos en busca de la meta, más queríamos adentrarnos en ese mundo desconocido. Bueno, por lo menos para mí, ya Jenny había tenido sus experiencias, que lo explicó en su testimonio. Para mí sí era más desconocido. Pero es como que casi todo el mundo le tiene miedo a lo desconocido. Obviamente uno se siente más cómodo en lo que conoce, se siente más seguro. Yo de hecho estaba pasando, o había pasado, o más bien venía atravesando un periodo, creo que de los peores que he tenido en mi vida, donde mi salud se desmejoró, mi vida caí en un vacío tan hondo, que esa es otra parte de mi testimonio que contaré en otro momento, porque si lo cuento todo ahora me voy a extender demasiado y no es la intención. El hecho es que mi condición de salud en ese momento era más, digamos que más viable quedarme en lo que conocía. Muchas veces tuve temores de muerte. Y podía decir, ¿no? Es decir, podía decir en ese momento, bueno, estoy enferma, me siento mal, bastante mal me sentía. A pesar de mi juventud, a veces me sentía que tenía 80 años, totalmente deteriorada, de ánimo, de todo. Y yo decía, bueno, es decir, podía decir, es mejor quedarme en lo que conozco, el cristianismo es lo que conozco, pero no. Eso que había despertado dentro de mí no me permitía quedarme en lo que yo conocía. Yo quería realmente llegar a entender todo lo que empecé a conocer. Disculpen, estoy en la casa y les decía que más bien tenía la necesidad, el anhelo apremiante de seguir caminando, de seguir avanzando, porque a medida que más avanzaba, más me sentí identificada. Y no se me ocurrió ni siquiera voltear. No se me ocurrió ni siquiera dejar que las dudas que podían en un momento surgir por la confrontación entre lo nuevo que iba descubriendo, estudiando, entendiendo, y todo lo que había creído durante años. Perdónenme, desde que comencé ha habido varias interrupciones y he tenido que detenerme. Bueno, pues independientemente de eso, no voy a dejar de compartir las cosas que tengo que compartir, que necesito testificar. Algo que debo mencionar es que 3 días después de esa primera plática con Daniel, Jenny y yo él nos sumó a la comunidad. Y creo que no pasó un mes en las que no quise esperar, no podía esperar, y se lo hice saber a Daniel, porque desde que entramos a la comunidad
Nuestros ojos fueron abiertos, nuestro entendimiento y discernimiento de una manera tan indescriptible, porque no sabía ni bien cómo explicarlo. Empezamos a entender, empezamos a aferrarnos a esa verdad, a la única, aferrarnos a Él. Y aunque fue un periodo difícil, porque empezar a desaprender lo que habíamos asumido toda una vida como correcto y darnos cuenta de que estábamos tan cegadas, tan equivocadas, tan perdidas. Pero pudimos ver la mano de Adonai todo el tiempo, respaldando esa decisión que habíamos tomado, esa determinación de buscar más de Él, de romper todo vínculo con nuestro pasado. No importa si eso significaba alejarnos de todo y de todos que no estuvieran alineados con su voluntad, con su verdad. Nos quedamos solas porque las amistades que habíamos tenido, la familia espiritual, entre comillas, como cristianas, pues todo eso se quedó de lado. Nosotras lo pusimos de lado. En el mes de agosto, si mal no recuerdo, hice mi tevilá. Es decir, un mes después, aproximadamente. Yo había entendido tan claramente, estaba tan convencida, estoy tan convencida de que no había nada que esperar, porque si el enemigo tenía derecho legal sobre mí, porque estaba vinculada, tenía lazos con él, tenía, digamos que estaba casada en un matrimonio que solamente se podía romper con la tevilá, ese vínculo con las tinieblas. Y yo, entendiendo esto, para mí no había nada más que esperar. Y me apresuré, aproveché de que estoy en un pueblo. Antes vivía en la capital, ahora estoy en un pueblo al otro extremo del país. Y enseguida coordiné todo con Daniel. Y hice mi tevilá. Fue un día maravilloso. Recuerdo que en ese entonces estaba muy débil de salud. Estaba muy delgada, muy delgada, como nunca en mi vida había estado. Tuve que lidiar con momentos bastante difíciles en los que la hermana Mariana me ayudó muchísimo, compartiendo de su experiencia, de su testimonio. No me faltó apoyo. Aún así era difícil para mí. Estaba en medio de personas que no me entendían, no entendían el cambio. Lo encontraban extraño. Y además de eso me sentía muy mal de salud. Después que me bauticé, después que me uní a Yeshua, fue un antes y un después, literal. Mi salud empezó a cambiar, a mejorar. Empezaron a abrirse puertas, empecé a recibir ayuda. Más ayuda. Y
pesar de que sigue resultando difícil, porque por algo dice la Escritura que el camino hacia la salvación es estrecho y no todos lo encuentran. No es un camino fácil de andar, seguirlo a Él no es fácil, pero no hay nada más fuera de esa opción, o más bien, esperanza, vida, un mañana diferente. Solamente todo el bien eterno que podíamos recibir solamente está en Él. Por eso digo que fuera de Él no hay nada. Opciones siempre hay. Opciones de centrarnos en las cosas de este mundo, pasajeras y temporales, pues sí. Pero Él ha permitido que incluso hasta la enfermedad resulte de bendición. No le he pedido que me sane. No estoy enfocada en que me sane. Yo solamente quiero llegar a ser, en medio de su pueblo, la hija, según su diseño, según su imagen, según su voluntad. Sea que tenga salud o que esté enferma, sea como sea. Ese es mi enfoque. Él me ha hecho pensar así. Él me ha hecho entender que no es la salud lo importante, sino llegar a ser conformados a su imagen, y que aún a veces una salud quebrantada resulta de bendición porque nos hace ver nuestra fragilidad y que este cuerpo no es nada, esta carne no es nada, como tampoco es nada este mundo terrenal, material, y que no vale la pena invertir vida, tiempo, en volverlo nuestra prioridad. Es importante darle el lugar que tienen todas las cosas, porque obviamente estando en esta tierra tenemos responsabilidades y compromisos terrenales, pero la prioridad siempre va a ser lo eterno, que tiene que ver con Él, con nuestro Adonai. Y yo he llegado a entender eso. Sé que lograr vivirlo es otra cosa, es más difícil. Llegué a entenderlo es lo fácil, vivirlo es el reto de cada día. Quería terminar citando un pasaje que compartí hace poco, porque es mi experiencia y resume todo lo que he dicho hasta aquí, todo lo que he compartido. Está en el Salmo 107. Podría leérselo entero, pero me voy a concentrar solamente en algunos versículos. Entonces, Salmo 107, versículo 10, dice: algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Adonai y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Adonai en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de las sombras de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Adonai y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte.
Pero clamaron a Adonai en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Adonai y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Es del versículo 10 hasta el versículo 20. Creo que no he encontrado porción que se ajuste más a mi experiencia. Porque de la más honda tiniebla, de la más terrible prisión, de la más honda aflicción en la que yo estaba por mis propias insensateces, rebeldía, Él me sacó. Pero no me sacó para quedarme en el cristianismo, creyendo yo que ahí iba a estar bien. Me sacó para conocerle a Él de verdad. Conocer a mi Elohim, el Elohim de Israel. Y conociéndole a Él, conocer mi identidad como hebrea israelita, no como una gentil. Entender que pertenezco al único pueblo que tiene esperanza, y no cualquier esperanza, sino esperanza eterna. Entender que formo parte de un remanente que Él le ha placido escoger para revelarse, porque podía seguir en ceguera, podía seguir en ignorancia, podía seguir yendo y bebiendo, es decir, yendo en pos de falsas enseñanzas y bebiendo cosas mezcladas. Sin embargo, me guió a esta comunidad, me trajo aquí. Nos ha dado un privilegio incomparable. Y no había forma de callar eso, de no declararlo fuerte y alto. Porque no solo ha venido a cambiar mi vida, sino mi destino. Y el anhelo de mi corazón es poder ayudar también a que otros, o más bien en la vida de otros, puedan resplandecer la luz de su verdad, para que puedan salir de sus tinieblas, de esas tinieblas y de esas sombras de muerte en la que el mundo entero está sumergido. Bueno, no me extiendo más. Sea para alabanza y para honra de su nombre este testimonio. Agradecerles a Daniel, a Mariana, a cada uno de los que me han apoyado, de los que me siguen apoyando. Y bueno, Shalom Obrahot, mis hermanos.